Capítulo 1. El altar del abandono. El solemne tañido de la antigua torre de la capilla de San Judas resonaba en golpes lentos y pausados. Sus ecos melancólicos se disolvían en el aire del atardecer londinense. Para Eleanor Vance, el repique sonaba como una marcha fúnebre por su propia dignidad perdida. Ella permanecía erguida ante el altar, iluminado por el parpadeo de las velas, con un vestido de novia de satén blanco amarillado por el tiempo, la única reliquia valiosa de su difunta madre que se ceñía a sus hombros delgados y ligeramente temblorosos. Eleanor apretó las manos hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sus dedos presionaron la tosca tela del pequeño bolsillo de su cadera, donde había guardado con cuidado la cajita de madera tallada y con cerradura que perteneció a su madre. Aquel cofrecillo era el único vínculo que le quedaba con la mujer que había perdido y el único objeto que se había llevado del gélido desván de la mansión Vance. La capilla estaba bañada por una luz fría y tenue que se filtraba a través de las vidrieras, las cuales representaban a San Judas, el patrón de las causas perdidas. Partículas de polvo danzaban perezosamente en los haces de luz pálida, en marcado contraste con la espléndida vaciedad de la alta sociedad londinense congregada en los bancos. Eleanor recordó la noche anterior, de pie en el estudio en penumbra de su padre. El barón Vance, su padre de voluntad débil y cabellos plateados, había agachado la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Había balbuceado una confesión. La totalidad de su dote de 10.000 libras, la suma que su madre había reunido con tanto esfuerzo antes de morir, había sido dilapidada en las mesas de juego de St. James para saldar sus deudas de honor. Su madrastra, Lady Vance, estaba a su lado con una mueca de desprecio, declarando que la familia no tenía ni un centavo que desperdiciar en una hija mayor inservible. Eleanor no alzó la voz para protestar. Simplemente dio media vuelta y se marchó en silencio, preparándose para cumplir con su última obligación. Desde el fallecimiento de su madre, su padre se había vuelto a casar rápidamente con una mujer astuta y maquiavélica. A Eleanor le arrebataron de inmediato sus privilegios como señorita. La desterraron al ventoso desván para vivir como una sirvienta y la cargaron con la gestión de las cuentas de la finca, mientras su padre se ahogaba en el juego. Ella trabajaba día y noche, ahorrando cada centavo para el patrimonio, mientras su padre y su madrastra despilfarraban fortunas en bailes de alta alcurnia. Bajo la tenue luz de las velas cada atardecer, ella revisaba los libros de contabilidad, viendo con impotencia la lenta ruina de su familia. El vestido de satén desgastado y amarillento que llevaba hoy era testimonio de esa decadencia. Aun así, Eleanor prefería ponérselo antes que el vestido barato y vasto que su madrastra le había preparado, preservando así el último resto de la dignidad de su madre. A su lado el vizconde Thomas Thorne permanecía alto, pero no se dignó a dirigirle ni una sola mirada. Sus ojos estaban fijos en el banco delantero, donde se sentaba Clara Vance, la hermanastra de Eleanor. Clara vestía un moderno vestido de encaje de seda rosa encargado en París, floreciendo como una rosa primaveral en el corazón de Londres. Los ojos de Clara brillaban de triunfo mientras observaba a su hermana sola ante el altar. No era un secreto que Clara había empleado sus artimañas para atrapar a Thomas, y Thomas, un hombre superficial y codicioso, había caído fácilmente en su trampa. Él miraba a Clara con una adoración indisimulada, ignorando por completo a su prometida. A lo largo de sus 2 años de compromiso, Thomas nunca se había interesado por las penurias que ella soportaba en la mansión Vance. Solo la había mirado con ojos calculadores, midiendo la fortuna decreciente de su familia. Había aceptado casarse con ella únicamente por su dote de 10.000 libras, desesperado por salvar las inversiones fallidas de la familia Thorne. Ahora, con esa suma disuelta por el juego de su padre, a Thomas ya no le quedaba razón alguna para seguir adelante con esta unión. Me niego. La voz, fría y resuelta de Thomas resonó, cortando limpiamente los suaves murmullos de la asamblea. Las manos del organista se congelaron de repente sobre las teclas, produciendo una nota discordante y estridente antes de quedar en un silencio absoluto. La capilla de San Judas
se sumió en un silencio sofocante y sin aliento. Jadeos de sorpresa estallaron desde los bancos de los altivos invitados. Miraban con ojos ávidos y hambrientos, esperando ansiosos un escándalo teatral. Las damas alzaron sus abanicos de plumas para ocultar sus bocas, pero sus ojos brillaban de deleite ante el espectáculo que se desarrollaba ante ellas. El anciano párroco levantó la vista por encima de sus gafas, con voz desconcertada y temblorosa. «Milord Thomas, ¿está usted completamente seguro? Esta ceremonia sagrada, preparada ante Dios». Thomas Thorne ni siquiera se dignó a mirar al párroco. En su lugar, señaló a Eleanor con un dedo acusador. «Estoy totalmente seguro. Esta ceremonia fue un error desde el principio. No puedo casarme con alguien que no aporta ninguna ventaja a la casa de Thorne. Una dama sin dote es una carga financiera que me niego a soportar. No puedo aceptar a una esposa que no hace nada para mejorar las perspectivas de mi familia». Se volvió hacia Eleanor, recorriéndola con la mirada con un desprecio gélido. Un hombre se casa para ganar a una dama que adorne su salón, no a una sirvienta vestida de gala para ahorrar centavos para su familia. No puedo sostener una casa en bancarrota. La alta sociedad londinense se burlaría de mí sin piedad si trajera a una novia sin un céntimo a la mansión Thorne. Los murmullos estallaron como un incendio entre la aristocracia detrás de ellos. Susurraban con avidez sobre la miseria de la familia Vance y la impactante revelación de que Eleanor no poseía dote alguna. La madrastra de Eleanor se llevó delicadamente un pañuelo de encaje al rostro en una demostración de fingida angustia, mientras que el barón Vance solo podía agachar la cabeza en silencio y vergüenza, evitando las miradas juzgadoras de sus pares, abandonando a su hija mayor a ser humillada públicamente. «Oh, qué lástima por la pobre Eleanor», susurró Clara a las jóvenes que tenía al lado, con voz dulce como la miel pero cargada de veneno. «Pero Thomas tiene toda la razón. ¿Cómo podría ella mantener la reputación de los Thorne sin un solo centavo a su nombre? Su elección es totalmente sensata». Eleanor no lloró. Se mantuvo erguida ante los cientos de ojos indiscretos y desdeñosos de la alta sociedad londinense. No hubo súplicas desesperadas, ni lágrimas débiles que su madrastra y Clara tanto esperaban para burlarse. Miró a Thomas directamente a los ojos, con una mirada gris, gélida y firme. En ese momento, Eleanor no sintió humillación. En cambio, una inmensa ola de alivio la invadió. Vio con perfecta claridad la naturaleza mercenaria y vacía de la autoproclamada nobleza que la rodeaba. Lentamente levantó su mano izquierda y sus dedos delgados deslizaron deliberadamente el anillo de compromiso de plata barata que Thomas le había dado 2 años atrás, antes de que la fortuna de los Vance se desmoronara por completo. La banda de plata cayó al suelo de mármol de la capilla con un chasquido seco, rodando unas pocas veces antes de detenerse contra la punta de la bota de cuero pulido de Thomas. «El honor de la familia Vance nunca ha residido en mi dote, vizconde», dijo Eleanor, con una voz clara, resuelta y sin un solo temblor. «Y mi propio honor ciertamente no depende de la promesa de un cobarde que rompe su palabra por pura codicia. Crees que me estás dejando de lado, pero en verdad me estás liberando de un vil cobarde». Se giró para mirar directamente a su padre, cuya cabeza permanecía baja, con una voz que denotaba una profunda decepción, pero también una finalidad absoluta. «Padre, he cumplido con mi deber como hija de la casa de Vance. A partir de este momento, no les debo nada a usted ni a esta finca». Hizo una reverencia, siguiendo estrictamente la etiqueta nobiliaria, y se dio la vuelta para marcharse. Eleanor caminó con pasos firmes y constantes por el pasillo alfombrado de rojo de la capilla, con su esbelta espalda perfectamente recta bajo su anticuado vestido de novia. Al pasar junto a los bancos de los chismosos que susurraban, se aferró al bolsillo que contenía la caja de madera de su madre. Sabía que a partir de ese momento la sociedad la consideraría una mujer socialmente arruinada, una novia abandonada. Sin embargo, prefería 1000 veces su libertad en la pobreza que estar atada a un hombre tan vil como Thomas. Salió a la luz de la tarde de Londres, lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara.
Capítulo 2. El duque da un paso al frente. El crescendo de los violines y las pesadas notas del órgano dentro de la capilla de San Judas se apagaron, cediendo ante un silencio sofocante. Eleanor Vance pisó la alfombra carmesí de la nave, con la columna vertebral tan inflexible como un sauce esbelto desafiando un vendaval invernal. Ignoró resueltamente el aleteo de los abanicos de plumas, alzados para ocultar las crueles burlas de la alta sociedad. Sentía las miradas críticas y ardientes fijas en su anticuado vestido de novia de satén, con el dobladillo ligeramente deshilachado, una reliquia de su difunta madre, de días más felices antes de que la casa Vance cayera en la ruina. Bajo los pliegues de su vestido, la mano de Eleanor se cerró con fuerza alrededor de una pequeña caja de madera. Era su único tesoro, que contenía las cartas manuscritas de su madre y algunas baratijas de recuerdo, las únicas cosas que se había llevado cuando huyó del frío desván de la mansión Vance. Cada paso que daba era una silenciosa declaración de guerra contra la humillación que su antiguo prometido, el vizconde Thomas Thorne, acababa de infligirle. Thomas, que había disuelto el compromiso a gritos porque la familia Vance no poseía dote, estaba de pie con los brazos cruzados junto a Clara, la hermanastra de Eleanor. Clara inclinó ligeramente la cabeza contra el hombro de Thomas y el moderno encaje rosa de su vestido parecía burlarse de la soledad de Eleanor. Aún así, Eleanor mantuvo la barbilla alta con orgullo, con sus fríos ojos de color gris ceniza fijos hacia adelante, en las pesadas puertas de roble donde la luz mortecina del atardecer era tragada por la niebla de Londres. Justo cuando Eleanor llegaba al umbral de mármol, la luz tenue fue bloqueada repentinamente. Una figura alta e imponente le cerró el paso. Detrás de ella, la concurrencia de la alta sociedad quedó instantáneamente en silencio. Los murmullos murieron, reemplazados por jadeos agudos y temerosos de asombro. El aire dentro de la capilla pareció congelarse con la repentina aparición de aquel hombre. Era Arthur Pendleton, el duque de Ravenwood. El duque estaba allí, imponente como una fortaleza de piedra oscura. Arthur poseía una figura excepcionalmente alta y dominante, con hombros anchos cubiertos por un abrigo de lana negra hecho a medida a la perfección. Su sola presencia irradiaba una autoridad sofocante y opresiva. Un lado de su rostro conservaba rasgos afilados y cincelados, como si estuvieran tallados en mármol, mientras que el otro lucía una larga cicatriz que iba desde la sien hasta la mejilla, un recuerdo brutal de Waterloo. Aquella cicatriz solo servía para acentuar el comportamiento despiadado y frío del hombre conocido como el hombre más aterrador de Inglaterra. Arthur no solo era un héroe de guerra condecorado, sino también un autócrata despiadado en los negocios, que embargaba las propiedades de familias arruinadas sin una pizca de piedad. Sus ojos azul gélido recorrieron a Eleanor. Ella no desvió la mirada ante su rostro marcado como hacían otras jóvenes aterrorizadas. En cambio, le sostuvo la mirada directamente, con el orgullo de un alma pisoteada, pero invicta. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Arthur antes de pasar por su lado y caminar hacia la nave central. El clic constante de las botas de cuero de Arthur resonó con fuerza en el suelo de piedra, rompiendo el silencio de la capilla. Los miembros de la alta sociedad se apartaron como el mar rojo ante él, haciendo reverencias y curtsies en un silencio respetuoso y temeroso. El vizconde Thomas Thorne intentó recuperar la compostura y dio un paso al frente para hablar. Su gracia, pero Arthur lo ignoró por completo. Pasó junto a él como si el vizconde fuera aire, deteniéndose ante el barón Vance, el padre de voluntad débil que permanecía temblando al lado de Lady Vance. «Barón Vance», dijo Arthur, con una voz profunda pero tan fría como una helada de invierno en Yorkshire. No fue un grito, pero fue suficiente para hacer que las rodillas del barón flaquearan. Hoy es 3 de julio, la fecha límite para la deuda de 20.000 libras que usted garantizó con Vance Manor. Confío en que mi abogado le entregó el aviso hace un mes. El rostro del barón Vance perdió todo el color al instante. Su gracia y yo, he comprado esta deuda al Banco Nacional en los últimos 3 meses, interrumpió Arthur con frialdad.
Ravenwood no tiene la costumbre de conceder prórrogas a quienes no pueden pagar. Si no puede presentar las 20.000 libras completas hoy, firmaré la orden de ejecución hipotecaria de Vance Manor inmediatamente. Toda su familia debe abandonar la propiedad antes del atardecer de mañana. Oh, misericordioso duque. Lady Vance se apresuró a avanzar, su rostro fuertemente empolvado agrietándose por el pánico, mientras forzaba una sonrisa suplicante. Le ruego, muéstrenos algo de clemencia. Mi segunda hija Clara va a casarse con el vizconde Thomas Thorne aquí presente. La adinerada familia Thorne seguramente nos ayudará a saldar esta deuda. Le rogamos a su gracia, concédanos solo un mes más. Los labios de Arthur Pendleton se curvaron en puro desdén. Miró de reojo la barata banda de plata que seguía olvidada en el suelo de piedra. El anillo que Eleanor le había arrojado a Thomas. Por lo que acabo de presenciar, el vizconde Thomas acaba de romper su compromiso con su hija mayor aquí mismo, ante el altar. ¿Se puede confiar en un hombre que rompe sus votos ante Dios por falta de una dote para garantizar una deuda de 20.000 libras? Thomas Thorne se puso de un rojo intenso por la humillación. Su gracia, eso es un asunto familiar privado. Rompí el compromiso porque ella no tiene dote. Y es mi derecho embargar la propiedad de los deudores en bancarrota, respondió Arthur con una calma gélida, silenciando a Thomas al instante. Se volvió hacia el barón Vance. No acepto promesas de quienes faltan a su juramento. La familia Thorne misma está ahogada en deudas. ¿Qué autoridad tienen ellos para ofrecer una garantía? Barón Vance, ¿posee usted el dinero aquí hoy? El barón Vance bajó la cabeza en señal de derrota total. Había dilapidado hasta el último chelín de la dote de Eleanor en las mesas de juego, y ahora la casa Vance estaba completamente arruinada. Su silencio fue respuesta suficiente. Los susurros recorrieron a los miembros de la alta sociedad, allí reunidos sobre la caída de la familia Vance. Clara Vance apretó su abanico de encaje rosa, sus hermosos ojos abiertos de par en par por el terror, al darse cuenta de que su vida de lujo se desvanecía en el aire. En medio de la tensión sofocante, Arthur Pendleton se giró bruscamente. Caminó lentamente hacia Eleanor, que permanecía en silencio junto a las puertas de la capilla. Los fríos ojos azules del duque recorrieron sus hombros delgados. Notó el ligero temblor de su cuerpo por el frío, pero su mirada seguía siendo orgullosa e invicta. Era como una rosa delicada floreciendo entre cenizas, manteniendo su dignidad a pesar de estar rodeada de traición y desprecio. Una sensación extraña, un respeto profundo y a regañadientes, surgió en el pecho del notoriamente despiadado duque. Arthur levantó la mano para desabrochar el broche de plata de la pesada capa de lana negra que cubría sus hombros. La enorme prenda llevaba el aroma noble a madera de cedro, incienso y cuero fino. Para asombro total de los presentes, Arthur colocó la capa sobre los hombros delgados de Eleanor, envolviéndola en su calor y su poder absoluto. Luego, el duque hizo una reverencia ante ella, un gesto ejecutado con la etiqueta más meticulosa y formal. Mirándola directamente a los ojos, su voz profunda resonó en toda la capilla. Entonces, cásese conmigo. La propuesta golpeó la capilla de San Judas como un rayo. Toda la iglesia quedó en un silencio atónito. Los abanicos de plumas se resbalaron de las manos flojas y cayeron sobre el suelo de piedra. Thomas Thorne permaneció boquiabierto en pura incredulidad. Clara soltó un grito agudo y ahogado de envidia y resentimiento. Una joven, dejada de lado momentos antes por su pobreza, recibía ahora, en un instante, la mano del noble más poderoso de Inglaterra. Fue un ascenso asombroso y una bofetada rotunda para quienes habían intentado humillarla. Eleanor miró profundamente a los ojos de Arthur. Sabía bien de los rumores oscuros y siniestros que rodeaban a la desolada propiedad de Ravenwood en Yorkshire. Sabía que este matrimonio carecería de afecto, que sería un mero trámite para saldar la deuda de su padre y rescatar su propia reputación arruinada. Sin embargo, al mirar de reojo a su pálida y horrorizada madrastra, a su envidiosa hermana y a su deshonrado ex prometido,
Supo que aquel hombre era el único escudo que podía protegerla de la tormenta que se avecinaba. Eleanor ofreció una sonrisa orgullosa y elegante, colocando su pequeña mano en la palma ancha y callosa del duque. Dijo: «Acepto su gracia». Arthur apretó ligeramente sus dedos, un voto tácito de protección absoluta. Dirigió su atención al anciano sacerdote. «Confío en que puede realizar la ceremonia inmediatamente». «Mi señor, se requiere una licencia especial», tartamudeó el clérigo. Arthur sacó un pergamino doblado que lucía un sello ducal y real de un rojo intenso. «Una licencia especial del arzobispo de Canterbury. Siempre estoy preparado para mis transacciones». Bajo las miradas horrorizadas de la familia Vance y de la alta sociedad de Londres, Eleanor caminó de vuelta hacia el altar, esta vez al lado de Arthur Pendleton, el duque de Ravenwood. Ya no era una novia descartada, ahora era la futura duquesa de Ravenwood, entrando en una nueva vida tempestuosa, pero manteniendo la cabeza alta con un orgullo inquebrantable. Capítulo 3. El acuerdo matrimonial. Una espesa niebla matutina cubría cada rincón de Chancery Lane, tragándose las lámparas de gas que aún no habían sido apagadas. Detrás de los cristales empañados de Harrison y asociados, los abogados, las cámaras ofrecían un refugio tranquilo y cálido, con olor a lacre carmesí, pergamino envejecido y el suave crepitar de una chimenea de carbón. Allí, los grandes acuerdos de la alta sociedad se fijaban con tinta negra sobre papel blanco y las fortunas familiares se pesaban en cálculos legales fríos. El señor Harrison, el leal abogado de la familia Pendleton, colocó solemnemente el acuerdo matrimonial sobre la gran mesa de roble. Arthur Pendleton se sentó en el sillón frente a Eleanor, vestido con un chaleco de cachemira oscura. Su postura irradiaba la presencia dominante de un general en el campo de batalla. La luz de la ventana destacaba la larga cicatriz que iba desde su sien hasta la mejilla, un recuerdo brutal de la batalla de Waterloo. Sus ojos azul gélido observaban a Eleanor en silencio, escrutando a la joven que acababa de soportar un humillante compromiso roto justo el día anterior. Eleanor Vance estaba sentada frente a él, con la espalda recta y orgullosa, en un sencillo vestido de lana verde oscuro con los puños ligeramente deshilachados. Su cabello castaño estaba recogido cuidadosamente, revelando un rostro de una compostura extraordinaria. No había lágrimas ni rastro de vergüenza. La determinación en sus ojos gris ceniza dejó incluso al señor Harrison asombrado en silencio. «Su gracia, señorita Vance», el abogado se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Como se me ha instruido, he redactado este acuerdo. La deuda de su padre de 20.000 libras será totalmente liquidada por el patrimonio de Ravenwood inmediatamente después de la firma. Vance Manor permanecerá en posesión de su padre, pero la supervisión financiera y los ingresos serán transferidos a nuestra oficina para su gestión, para evitar que siga apostando». Arthur asintió, su voz profunda y fría resonó en la sala. «Estoy invirtiendo en este matrimonio, no en el hábito de juego de su padre. 20.000 libras no es una suma pequeña, y deseo asegurarme de que esa propiedad no sea arruinada una vez más». El señor Harrison empujó el acuerdo y la pluma con tinta hacia Eleanor. Sin embargo, ella no se apresuró a firmar, sino que pasó cada página para revisarla a fondo. Sus 5 años de experiencia, gestionando los libros de contabilidad de su familia, le permitieron identificar rápidamente las complejas cláusulas sobre herencia y obligaciones mutuas. En la tercera página, se detuvo en la línea que detallaba el dinero para gastos personales. «Su gracia», dijo Eleanor, «la asignación de 500 libras al año para mis gastos es muy generosa. Sin embargo, deseo que se deposite directamente en mi propia cuenta en el banco Coates y Compañía, y debo tener autoridad única e independiente sobre su uso sin requerir la aprobación de su administrador de la casa. Deseo absoluta independencia financiera». Arthur arqueó una ceja, dejando pasar un destello de aprobación por sus intensos ojos azules. La nobleza solía pensar que las mujeres solo se preocupaban por la moda y los chismes sin importancia. La familiaridad de Eleanor
con la banca y su astucia para negociar, eran cualidades que nunca había visto en ninguna otra dama. Su petición es totalmente razonable, murmuró Arthur, con una leve curva de diversión en la comisura de sus labios. No interferiré con sus gastos personales, señor Harrison. Asegúrese de que se realice esta enmienda. Eleanor pasó la página, deteniéndose en la sección de administración doméstica. Deseo aclarar algo. La autoridad para administrar la casa de Ravenwood incluye la contratación y el despido de personal, el cambio de proveedores y el ajuste de los salarios de los sirvientes. Arthur la miró directamente. La propiedad ha estado en desorden desde que falleció mi cuñada. Si usted tiene la capacidad de evitar que Ravenwood Manor se venga abajo, estoy dispuesto a concederle plena autoridad sobre los gastos domésticos. Solo me importa el resultado, una mansión ordenada y sin derroches. Muy bien, no tengo más preguntas, dijo Eleanor. Tomó la pluma y firmó su nombre, Eleanor Vance, con una caligrafía fina pero notablemente decidida. Arthur tomó la pluma y firmó al lado de la de ella. Eleanor sintió una extraña sensación recorrer su pecho. A partir de ese día, estaba unida al hombre más temido de Inglaterra, pero lo hacía en la posición de una negociadora independiente, manteniendo su dignidad gracias a su propia competencia práctica. Terminadas las formalidades, Arthur se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarla. Bienvenida a la familia Pendleton, mi señora. El carruaje está listo afuera. Partiremos hacia Yorkshire de inmediato. Allí hace mucho más frío que en Londres. Espero que esté preparada. Estoy acostumbrada a los inviernos fríos, su gracia. No temo a las dificultades, murmuró, colocando su mano en su palma ancha. El carruaje que llevaba el escudo del lobo plateado de la familia Pendleton partió de Londres, dejando atrás los chismes malintencionados y el bullicio de la ciudad. El viaje hacia el extremo norte era una experiencia completamente nueva para Eleanor. Fuera de la ventanilla, el paisaje cambiaba constantemente. La ciudad dio paso a los verdes campos de las Midlands, luego a las escarpadas colinas de piedra de Derbyshire, antes de entrar finalmente en la salvaje campiña de Yorkshire. Cuanto más hacia el norte viajaban, más duro se volvía el clima. El viento aullaba contra el cristal, cargado de un frío que calaba los huesos y una llovizna gris que teñía la tierra y el cielo. La desolada y solitaria extensión de los páramos cubiertos de brezo podía abrumar el espíritu con una profunda sensación de aislamiento. Sentada frente a Arthur en el espacio confinado, Eleanor se ajustó más su fina capa de lana. Aunque se esforzaba por no parecer débil frente a su nuevo esposo, sus hombros aún temblaban ligeramente por el frío intenso. Arthur abrió los ojos, notando sus hombros temblorosos y sus labios pálidos. Sin decir palabra, sacó una manta gruesa de lana forrada de piel y la puso sobre sus hombros y regazo. Cuando el carruaje se detuvo en una posada para cambiar los caballos, Arthur bajó y regresó poco después con una bandeja de comida humeante. Coma, dijo, colocando la bandera de estofado de ternera y pan tostado con mantequilla en la pequeña mesa entre los asientos. Debe mantenerse caliente para no enfermar. No deseo tener una esposa enferma confinada en su cama en este lugar remoto. A pesar de sus palabras frías, Eleanor pudo percibir la silenciosa consideración oculta bajo ellas. Sostuvo el tazón de sopa caliente, cuyo calor irradiaba a través de sus palmas y ayudaba a su cuerpo a recuperarse rápidamente, aliviando la tensión entre ambos. Gracias, su gracia, murmuró Eleanor suavemente. Arthur la miró. En Ravenwood no hay lugar para la debilidad ni para los cumplidos sociales vacíos. La practicidad es lo único que garantiza la supervivencia. Ella asintió y luego preguntó para romper el silencio. Su gracia, el señor Harrison mencionó que yo ayudaría con el cuidado de su sobrino. ¿Podría contarme más sobre el niño? Arthur miró pensativo por la ventana empañada por la lluvia, y su habitual semblante frío se suavizó ligeramente. Se llama Leo, dijo Arthur con voz baja. Tiene 6 años, es el único hijo de mi difunto hermano. Hace un año, un terrible accidente de carruaje en un paso de montaña helado en Yorkshire cobró la vida de sus padres. Leo fue el único sobreviviente,
y fue testigo de toda la terrible tragedia. Arthur hizo una pausa para controlar sus emociones. Desde esa noche, Leo se ha encerrado por completo. No habla con nadie, se sobresalta con los ruidos fuertes y rechaza cualquier contacto con el mundo exterior. Los médicos no pueden hacer nada ante esta herida invisible. El niño solo se esconde en los rincones más oscuros de la mansión. Eleanor escuchó, con el corazón lleno de compasión. Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, entendía demasiado bien el vacío y el aislamiento de perder el mayor apoyo de uno. El silencio de Leo no era más que el frágil escudo de un niño herido. Necesita amor y paciencia más que medicina, dijo Eleanor con dulzura. No obligaré a Leo a hablar de inmediato, sino que dejaré que él marque su propia distancia. Lo vital es ayudarlo a entender que Ravenwood es un refugio. Arthur la miró. Bajo la luz tenue del carruaje que avanzaba a través de la tormenta, vio en Eleanor una combinación extraordinaria de dulzura y fortaleza. Su respeto por ella aumentó. Quizás esta mujer era, en efecto, la pieza que le faltaba a la fría casa de Ravenwood. «Espero que sus palabras se cumplan», dijo Arthur, con su voz profunda cargada de una silenciosa nota de confianza. Bienvenida a Ravenwood, Eleanor, capítulo 4. La mansión fría. El constante crujido de las ruedas del carruaje sobre los adoquines de Yorkshire resonaba con un zumbido monótono. Eleanor presionó su frente contra el cristal, observando cómo el paisaje desolado pasaba entre la niebla. La fértil Hampshire había quedado atrás hacía mucho, cediendo ante los áridos páramos de brezo azotados por el viento. El vendaval del norte aullaba por el valle, levantando los primeros copos de nieve de la temporada bajo un cielo plomizo y pesado. Hacía frío, era desolador como un mundo olvidado por el tiempo. Arthur había viajado junto a Eleanor durante el largo trayecto desde Londres, compartiendo historias sobre los ventosos páramos de Yorkshire. Sin embargo, justo cuando el carruaje cruzaba los límites de la propiedad de Ravenwood, llegó un jinete enviado desde la capital con un mensaje urgente. Arthur se vio obligado a cambiar a un caballo rápido y regresar a Londres de inmediato para encargarse de los trámites de deuda de la familia Vance y asistir a una audiencia judicial crítica sobre sus bienes. Tuvo que dejar a Eleanor para que completara el último tramo del viaje a la mansión sola, prometiendo reunirse con ella lo antes posible. Al doblar una curva estrecha, Ravenwood Manor surgió en la cima de la colina, alzándose como una bestia dormida. La propiedad de piedra gris, cubierta de musgo, se elevaba con agujas afiladas que perforaban el cielo, y sus estrechas ventanas miraban como ojos sin alma. Sin flores que le dieran la bienvenida, Ravenwood se mostraba fría y prohibida, un reflejo de su dueño, el duque de Ravenwood. El carruaje se detuvo ante los escalones de piedra. Las pesadas puertas de roble se abrieron, revelando filas de sirvientes que permanecían rígidos bajo la tenue luz de las velas a lo largo del gran pasillo. Sin embargo, esa recepción carecía por completo de la calidez debida a la nueva señora de la mansión. A la cabeza de los sirvientes estaba la señora Gable, el ama de llaves, una figura alta y austera vestida con seda negra rígida, con el cabello gris recogido en un moño severo. Su rostro era tan frío como la piedra tallada, y sus ojos agudos atravesaron a Eleanor mientras bajaba del carruaje. «Bienvenida a Ravenwood, señorita Eleanor», dijo la señora Gable con un tono plano y monótono, sin hacer la habitual reverencia. El saludo fue una mera formalidad, una muestra de desdén apenas disimulada. Su gracia no se encuentra actualmente en la propiedad, ya que ha sido llamado por asuntos urgentes en Londres. He recibido instrucciones de preparar sus aposentos. Detrás del ama de llaves, las criadas susurraban entre ellas, observando su gastado atuendo de viaje. Para ellas, una chica de una familia de varones arruinada que entraba en la mansión como pago por las deudas de su padre, no era digna del respeto que se le debía a la duquesa. A sus ojos, ella no era más que una novia por deuda. El pecho de Eleanor se apretó ante la fría hostilidad. Sin embargo, respiró hondo, levantó la barbilla y enderezó los hombros.
Miró directamente a los ojos de la señora Gable. Sus ojos color esmeralda destellaban con una calma silenciosa y decidida. «Gracias, señora Gable», respondió Eleanor con voz firme. «Lamento la ausencia de su gracia, pero confío en que tendremos tiempo suficiente para conocernos. Por favor, guíeme a mis aposentos». La señora Gable parecía sorprendida por la compostura de la joven, pero rápidamente condujo a Eleanor a través de largos y oscuros pasillos que se sentían tan fríos como una cripta. Bajo la mirada solemne de los retratos ancestrales, siguió al ama de llaves por una escalera de caracol de piedra, deteniéndose ante una pequeña puerta de madera en la cima de la torre este. «Esta será su habitación», dijo la señora Gable mientras abría la puerta. Como la propiedad practica la economía de invierno, las grandes cámaras han sido cerradas. «Esta habitación es pequeña, pero tranquila». Dicho esto, encendió una sola vela sobre la mesa y se marchó, dejando a Eleanor sola con su escaso equipaje. Eleanor observó la habitación y un sabor amargo le subió por la garganta. Esta estancia de la torre este era antigua, gélida y llevaba mucho tiempo abandonada. Telarañas colgaban del techo, el suelo de madera estaba astillado y sin alfombra, y el viento silbaba a través del marco de la ventana en ruinas, haciendo que la llama de la vela parpadeara violentamente. En la chimenea apenas quedaban unos pocos troncos húmedos y fríos sin encender. En una pequeña mesa de madera habían dejado una bandeja con una cena escasa, un cuenco de sopa de patata fría y cuajada, un trozo de pan duro y una taza de agua helada. Era un insulto deliberado de la señora Gable, una advertencia silenciosa de que Eleanor no tenía ningún estatus allí en Ravenwood. Afuera, el viento aullaba, haciendo traquetear el cristal de la ventana. De pie en la habitación helada, Eleanor tembló levemente y se secó rápidamente una lágrima antes de que pudiera caer. Se susurró a sí misma. «Eleanor, no debes llorar, no viniste aquí para ser una víctima. Debes sobrevivir y proteger a tu familia». En lugar de ceder ante la ira, Eleanor se quitó su capa abrigada y se puso manos a la obra. Tras encontrar una escoba vieja en un rincón, barrió las telarañas del techo y limpió el polvo del suelo. Usando un paño que había traído de casa, limpió el tocador y el armazón de la vieja cama y luego cambió las sábanas viejas por las suyas propias, de lino limpio y bordado a mano, traídas desde Hampshire. En menos de una hora, la habitación estaba ordenada y limpia. Eleanor abrió su baúl y sacó una pequeña caja de madera tallada con lavanda, el único recuerdo que le quedaba de su madre. Colocó la caja con reverencia en el centro del tocador. Al mirarla, una ola de calidez la invadió, fortaleciendo su espíritu. Su estómago rugió, pero al mirar la bandeja fría, Eleanor supo que no podía probar aquello. En lugar de quedarse sentada en una miseria pasiva o llamar a una sirvienta, decidió bajar ella misma a las cocinas para conseguir agua caliente y leña seca. Arropándose con su capa de lana y llevando la pequeña vela, volvió sobre sus pasos bajando la oscura escalera de caracol para encontrar las cocinas del sótano. La animada charla se desvaneció al instante en el momento en que Eleanor entró en las cavernosas cocinas de Ravenwood. Una docena de sirvientes estaban reunidos alrededor de la larga mesa de madera bajo los enormes hogares. En el centro, una mujer robusta y maternal, con un rostro bondadoso, estaba ocupada amasando pan. Era la señora Higgins, la cocinera de la finca. Al ver entrar a Eleanor, los sirvientes se levantaron presas del pánico, inclinando la cabeza para evitar su mirada. Sabían que la bandeja fría se había enviado bajo las órdenes de la señora Gable y temían que la joven dama hubiera venido a descargar su ira contra ellos. La señora Higgins hizo una pausa, secándose las manos cubiertas de harina en su delantal, y la miró con preocupación. «Señorita Eleanor, ¿necesita algo?» ¿Hubo algún problema con su cena? Eleanor miró a su alrededor, sintiendo el calor del hogar y percibiendo el temor de los pobres sirvientes. Les dedicó una sonrisa amable. «Buenas noches, señora Higgins, buenas noches a todos», dijo Eleanor con calidez, acercándose a la gran mesa. «Siento si los he asustado, solo he venido a pedir un poco de agua caliente y unos cuantos troncos secos para la torre este».
El viento es bastante fuerte allí arriba. El comportamiento respetuoso de Eleanor los tomó a todos por sorpresa. La señora Higgins soltó un suspiro de alivio, y sus ojos se suavizaron ante la resiliencia de la joven. Rápidamente se secó las manos de nuevo. ¡Pobre niña! La torre este es terriblemente fría. Haré que los lacayos suban leña seca y carbones calientes de inmediato. Y en cuanto a esa cena fría, déjeme prepararle un cuenco de sopa de cebolla caliente. ¿Le parece? Gracias, señora Higgins, aceptó Eleanor con un asentimiento. Su mirada se desvió hacia la mesa, donde se sentaban los sirvientes de rango inferior. Notando su escasa cena, restos de pan seco y un caldo claro y aguado en medio de un duro invierno de Yorkshire. Conmovida por la compasión, habló en un tono firme y cálido. Señora Higgins, el invierno de Yorkshire es implacable y la mansión es fría. Los sirvientes trabajan sin descanso. A partir de mañana, quiero que mejore las raciones de invierno para todo el personal de rango inferior. Por favor, añada sopa de carne caliente, té templado y pan recién horneado a sus comidas diarias para que puedan tener fuerzas para sobrellevar esta amarga estación. La petición de Eleanor resonó con claridad, dejando a los sirvientes atónitos y profundamente conmovidos. En un lugar tan frío y austero como Ravenwood, ningún amo se había preocupado jamás por el bienestar de los sirvientes de la casa. Por lo general, los consideraban poco más que bestias de carga. La señora Higgins miró a Eleanor con profundo respeto e hizo una profunda reverencia. Entendido, mi señora, haré que se haga a primera hora de mañana, que el Señor bendiga su buen corazón. Eleanor sonrió suavemente, mientras tomaba la bandeja con la sopa caliente y el agua. Mientras se alejaba, supo que había ganado a sus primeros y cruciales aliados, la lealtad de los humildes sirvientes en el corazón de esta finca. Puede que la mansión Ravenwood fuera fría y su prometido distante, pero juró usar su silenciosa fuerza y compasión para calentar este lugar desde dentro. Capítulo 5. La administración de la duquesa. El termaner de Yorkshire se filtraba a través de los cristales emplomados de la sala de estar, proyectando un brillo cálido y dorado sobre la mesa de roble pulido. Eleanor estaba sentada con la espalda recta sobre su silla de terciopelo azul, mientras sus dedos golpeaban ociosamente una pluma contra la madera oscura. La estancia estaba en silencio, salvo por el crujido seco de la chimenea y el susurro lejano de las hojas de roble bailando por toda la finca. Era su tercer día en la mansión como duquesa, y había decidido, con silenciosa determinación, que el orden debía ser restaurado. Un suave golpe sonó en la puerta. La señora Gable, la ama de llaves de larga trayectoria, vestida con rígida seda negra y con un manojo de pesadas llaves de plata colgando de su cintura, entró en la sala. Detrás de ella, dos lacayos se esforzaban bajo el peso de un cofre de ébano cargado de libros de contabilidad cubiertos de polvo y encuadernados en cuero. La señora Keble ofreció un asentimiento breve y superficial, la mínima cortesía reservada para una joven duquesa de la que suponía que no era capaz de hacer nada más que bordar, bailar y seguir las últimas modas de Londres. Su gracia, comenzó la señora Gable, con una voz que destilaba una calma gélida. He traído las cuentas de los últimos 3 años, tal como solicitó. Sin embargo, la contabilidad de la finca es bastante compleja, registrada de la manera tradicional. Me temo que su gracia podría encontrarlas áridas y bastante incomprensibles para una dama de su refinada educación. Eleanor ofreció una sonrisa educada y medida. Tiene mi agradecimiento, señora Gable. Déjelos ahí si es tan amable. Es precisamente esa complejidad la que busco desentrañar. Una vez que los lacayos se retiraron, Eleanor se puso manos a la obra sin demora. Abrió el libro de contabilidad de la cocina y de los establos del año en curso. La señora Gable permaneció cerca, con los brazos cruzados y una satisfacción silenciosa. Estaba totalmente convencida de que la joven duquesa pronto se rendiría ante las mareantes columnas de cifras y la terminología arcaica. Pero el ama de llaves había juzgado muy mal a su señora. En su juventud, Eleanor había administrado la empobrecida finca de su padre con sus propias manos. Bajo el tenue resplandor
de las velas de medianoche, había aprendido a examinar cada factura de astutos comerciantes para evitar que su familia fuera a la cárcel por deudas. Tal competencia había sido forjada en los instintos básicos de supervivencia de la clase pobre pero noble. Los ojos de Eleanor recorrieron rápidamente las páginas, deteniéndose su dedo en cada columna mientras trazaba una línea firme bajo las anomalías. El silencio en la habitación se volvió pesado. La sonrisa engreída de la señora Gable comenzó a flaquear mientras observaba el ritmo decidido y constante con el que Eleanor pasaba las páginas. La duquesa no estaba simplemente hojeando, estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva. «Señora Gable», habló Eleanor, con un tono silencioso pero cargado de absoluta autoridad. «¿Cómo explica que la avena de los establos en octubre pasado tuviera un precio 30% más alto que el precio de mercado de Yorkshire? Y dígame, ¿por qué el consumo de carne de invierno de la cocina se duplicó cuando el personal de la casa siguió siendo el mismo y su gracia estaba en Londres?» La señora Gable se tensó y su rostro perdió el color antes de recuperar rápidamente la compostura. «Su gracia, el invierno fue excepcionalmente duro, lo que requirió raciones más grandes para preservar la salud de la casa. En cuanto a la avena, era de una calidad superior, traída del sur». «¿Superior?» Eleanor miró directamente al ama de llaves, con una mirada penetrante. «Los registros indican que la avena fue suministrada por la granja Higgins, que comparte apellido con nuestro cocinero principal. La avena de Yorkshire tuvo una cosecha abundante el año pasado. No había ninguna razón terrenal para importarla del sur a precios tan exorbitantes. Además, las facturas de transporte carecen del sello oficial del peaje». «Señora Gable, llame al chef Higgins aquí de inmediato», ordenó Eleanor. El cocinero principal, Higgins, un hombre corpulento y de tez sonrojada, entró en la sala junto a la señora Gable. Estaba visiblemente nervioso, pero mantenía el aire desafiante de un sirviente de larga data que se creía insustituible. «Su gracia», ofreció Higgins con una reverencia superficial. «La señora Gable me informa de que tiene preguntas sobre los preparativos de la cena». «No sobre la cena, señor Higgins», respondió Eleanor, cerrando el libro de contabilidad con un golpe seco. «Quiero hablar de las discrepancias en las cuentas de la cocina. En los últimos 6 meses, el consumo de mantequilla, azúcar y harina ha excedido el límite estándar en casi 2/5 partes. Además, varios pagos sustanciales a los proveedores no muestran los recibos correspondientes del almacén». Higgins tartamudeó, con la voz entrecortada, «Su gracia. Una mansión de esta categoría exige los estándares más rigurosos. Debemos descartar cualquier ingrediente de calidad inferior. Su gracia no puede comprender el desperdicio inevitable en tales grandes preparativos». «Entiendo perfectamente lo que constituye un desperdicio razonable», dijo Eleanor, levantándose de su silla para caminar lentamente alrededor de la mesa de roble. «Pero no toleraré desperdicios que acaben en sus bolsillos y en los de la señora Gable. Esto no es otra cosa que un robo a la hacienda ducal. Su gracia no puede acusarnos de forma tan falsa», exclamó la señora Gable con las manos temblorosas. «Hemos dedicado nuestras vidas enteras a esta casa. Su gracia jamás ha cuestionado nuestra lealtad». Eleanor se detuvo justo frente a ellos, con una presencia tan imponente que ambos dieron un paso atrás. «Hablo basándome en pruebas documentadas. Si es necesario, solicitaré al señor Harrison, el abogado de la familia, que realice una auditoría independiente de todas las transacciones bajo su gestión. Estoy segura de que el señor Harrison y los tribunales de Yorkshire encontrarán estas cifras muy esclarecedoras». El nombre del señor Harrison les cayó como un rayo. Era conocido por ser un hombre de hierro, de una severidad implacable. Si él intervenía, no solo perderían sus puestos, sino que sus reputaciones quedarían totalmente arruinadas y, sin duda, acabarían en prisión. El orgullo de la señora Gable se desvaneció al instante. Su rostro perdió todo el color y sus rodillas comenzaron a temblar. A su lado, Higgins se secaba la frente con puro terror. «Su gracia, le ruego», suplicó la señora Gable,
Admitimos que ha habido errores en la gestión. Le imploramos que no llame al señor Harrison. Devolveremos hasta el último centavo de la discrepancia. Eleanor los observó temblar. Sabía que despedirlos de inmediato sumiría la casa en el caos. Necesitaba que se sometieran, pero debían hacer de un respeto genuino. Les daré una única oportunidad para redimirse, declaró Eleanor, con la voz fría como el acero. A partir de hoy, voy a reestructurar el sistema de contabilidad. Cada factura deberá ser aprobada por mí. Cualquier gasto que supere las 5 libras debe llevar la firma de al menos 3 testigos. Y usted, señor Higgins, deberá presentarme los menús semanales y las estimaciones detalladas de las porciones cada lunes por la mañana. Volvió su mirada hacia la ama de llaves. Señora Gable, usted permanecerá en su puesto, pero si descubro aunque sea un solo centavo sospechoso, mi carta al señor Harrison será enviada sin dudarlo. ¿He sido clara? Sí, murmuró la señora Gable, haciendo una profunda reverencia, con el espíritu completamente derrotado. Higgins asintió frenéticamente, sin atreverse a emitir sonido alguno. Una vez que se retiraron, Eleanor soltó un suave suspiro de alivio. La primera batalla estaba ganada. La noticia de que la joven duquesa había usado su ingenio para exponer el fraude se extendió por la mansión como la pólvora. Desde las criadas de cocina hasta los cocheros, todos comenzaron a mirarla con una nueva reverencia. Se dieron cuenta de que bajo su porte amable residía una voluntad de hierro y un intelecto afilado. Sin embargo, la reforma no significaba una austeridad sin corazón. Eleanor implementó su nuevo sistema evitando intermediarios innecesarios y negociando directamente con comerciantes de confianza para asegurar los mejores precios. Como resultado, los costos operativos de la propiedad disminuyeron significativamente, ahorrándole a la fortuna familiar una suma considerable. A pesar de esto, Eleanor no descuidó el bienestar de los sirvientes. Se aseguró de que su comida fuera fresca, sus habitaciones lo suficientemente cálidas para el invierno y sus salarios pagados puntualmente. Como le comentó a la señora Gable, logramos el ahorro mediante una gestión inteligente, no machacando el sustento de quienes nos sirven. Esta combinación de benevolencia y disciplina firme se ganó el corazón de todos en la casa. La mansión funcionaba mejor que nunca. El ambiente tenso se disipó y fue reemplazado por una lealtad inquebrantable hacia su nueva duquesa, quien había demostrado, sin lugar a dudas, que era digna de su posición. Capítulo 6. Leo, el niño huérfano. La mansión Ravenwood, en los últimos días del invierno, aún conservaba una belleza melancólica, una desolación propia de los páramos salvajes de Yorkshire. La luz del norte se desvanecía rápidamente, cediendo ante nieblas espesas que se enroscaban alrededor de las antiguas torres de piedra gris. El viento aullaba entre las grietas, trayendo consigo el frío glacial de las marismas húmedas y golpeaba incesantemente contra las altas ventanas de plomo. Sin embargo, dentro de la mansión, la presencia de Eleanor Vance había provocado cambios sutiles e invisibles. Las alfombras desgastadas habían sido limpiadas cuidadosamente. Ramitas frescas de brezo púrpura descansaban sobre las repisas de las chimeneas, y el hogar de la gran biblioteca se mantenía encendido, constante y cálido. En medio de este castillo sombrío, había un alma que ocupaba los pensamientos de Eleanor por encima de todas las demás. Se trataba de Leo, el sobrino huérfano de 6 años de Arthur Pendleton. Desde el accidente de carruaje que le arrebató a sus padres hace un año, Leo se había refugiado en un mundo de absoluto silencio. Ni una sola palabra, ni un susurro salía de sus labios. Era como una criatura herida, temblaba constantemente y desconfiaba profundamente de todos a su alrededor. Todos los días, Eleanor veía a Leo escondiéndose detrás de las estatuas de mármol blanco que bordeaban el gran pasillo. Los ojos grandes y redondos del niño, llenos de un miedo profundo, seguían cada uno de sus pasos con intensidad. Cada vez que Eleanor se giraba y le ofrecía una sonrisa dulce, Leo se sobresaltaba de inmediato y desaparecía en las sombras como un fantasma. Eleanor comprendía que, para un niño profundamente herido,
La coacción solo le causaría más dolor a su frágil corazón. No lo perseguía, no lo llamaba ni lo obligaba a enfrentarla. En cambio, optó por respetar la distancia de seguridad de Leo, esperando pacientemente a que los muros helados de su defensa se derritieran. Un miércoles por la tarde, mientras débiles rayos de sol se filtraban por las ventanas arqueadas de la biblioteca, Eleanor decidió sentarse a dibujar en el alféizar, mirando hacia los jardines cubiertos de nieve. Sobre la mesa colocó su pequeña caja de ceras de madera, el recuerdo más preciado de su difunta madre. La caja de cedro oscuro, tallada con delicadas ramas de lavanda, siempre desprendía un suave aroma a cera de abeja y pino antiguo, evocando cálidos recuerdos de la infancia, cuando su madre le enseñaba a dibujar. Abrió la tapa de cedro, revelando los colores vibrantes perfectamente organizados, y comenzó a trazar sus primeros bocetos sobre el pergamino grueso. Sabía perfectamente que Leo se escondía detrás de la estatua de mármol de Diana en la esquina de la sala, espiando a través del hueco entre las antiguas estanterías. Eleanor no se dio la vuelta, simplemente comenzó a tararear, muy suavemente, una tierna canción folclórica de Yorkshire que su madre solía cantarle para arrullarla. Su voz clara fluía como un arroyo cálido a través de la biblioteca silenciosa. Comenzó a dibujar una pequeña ardilla con una cola esponjosa, saltando por la rama de un viejo roble. Trazos elegantes y vivos surgieron rápidamente en la página. Sombreó el pelaje de la ardilla con un marrón cálido, y luego dibujó bellotas de color naranja, dorado esparcidas a su alrededor. El dulce aroma a cera de abeja llenó el aire. Poco a poco, la curiosidad del niño comenzó a triunfar sobre su miedo. Eleanor escuchó el sonido de pasos extremadamente ligeros y vacilantes acercándose. Mantuvo el ritmo de su dibujo, negándose a girar la cabeza para no asustar al niño. Leo salió lentamente de la sombra de la estatua. Avanzó centímetro a centímetro, con los ojos clavados en el dibujo antes de dirigirlos hacia la caja de ceras abierta. Cuando estaba a solo 3 pasos de distancia, Leo se detuvo, respirando de forma corta y tensa. Miró fijamente una cera de color verde brillante que reposaba en la esquina de la caja. Eleanor sonrió con dulzura, su voz era tan suave como una brisa pasajera. Esta pequeña ardilla necesita algunas hojas verdes para protegerse de la lluvia, Leo. Pero mis manos están bastante ocupadas dibujando las ramas. ¿Me ayudarías a colorear las hojas? Mantuvo la vista en el papel, con su mano derecha dibujando ligeramente, mientras que con la izquierda empujaba suavemente la caja de ceras hacia adelante, lo suficiente para que el niño pudiera alcanzarla. Leo permaneció en silencio durante varios minutos, mirando a Eleanor y luego de nuevo a la cera. Su pequeña mano tembló ligeramente, dudó, extendiendo la mano con timidez, solo para retirarla de nuevo. Sin embargo, atraído por la cálida gentileza de ella, Leo reunió valor, dio un paso adelante y tomó la cera verde antes de retroceder unos pocos pasos, como si esperara un regaño. Eleanor se giró para mirarlo, con sus ojos grises llenos de ánimo. Gracias, Leo, ahora hacemos juntos este bosque verde. Señaló la forma delineada de varias hojas de roble. Leo parpadeó y luego se acercó lentamente al alféizar. Presionó la cera contra el papel y comenzó a colorear. Aunque sus trazos eran torpes y se salían de las líneas, Eleanor permaneció pacientemente a su lado, susurrando dulces palabras de elogio. Con el paso de los días, se estableció una rutina silenciosa entre ellos. Cada tarde, cuando Eleanor terminaba su trabajo con los libros de contabilidad, se sentaba junto a la ventana, y Leo ya estaba allí esperando, acomodándose en el pequeño taburete a su lado sin esconderse más. Juntos creaban dibujos vibrantes, Eleanor dibujaba a las criaturas salvajes y Leo las coloreaba. Una tarde, ella esbozó un magnífico lobo plateado, de pie con orgullo sobre una cresta rocosa bajo la luz de la luna. «Este es el escudo de tu familia, Leo», murmuró Eleanor, guiando sus pequeños dedos mientras sostenían la cera gris plateada para sombrear al lobo. «Parece feroz y frío, muy parecido a tu tío Arthur. Pero el lobo plateado solo es frío con los extraños. Para su familia, es el protector más leal,
cuidando siempre del hogar durante las noches más frías del invierno. Su cálida voz se mezclaba con el suave roce de la cera sobre el pergamino. Leo escuchaba con atención, con los ojos brillantes como si pudiera ver al lobo plateado saliendo de la historia. Eleanor le contaba leyendas de los bosques salvajes de Yorkshire, de halcones valientes, de pequeñas liebres escondidas bajo el brezo púrpura y de la resistencia de todos los seres vivos ante las heladas del invierno. El niño se quedó prendado de cada una de sus palabras, y la distancia entre ambos desapareció por completo. A veces, Leo se acercaba inconscientemente, apoyando su pequeño hombro contra el brazo de Eleanor en busca de calor. Ella le acariciaba suavemente su cabello suave y sedoso, con un toque tan tierno como el de una madre. Una tarde, mientras un atardecer carmesí teñía el cielo de Yorkshire, Arthur Pendleton regresó a la mansión tras un largo y agotador día supervisando las granjas de los arrendatarios. Su abrigo de montar negro aún conservaba el polvo del camino y el frío del viento invernal. Al pasar por el oscuro pasillo frente a la biblioteca, Arthur se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que el cálido resplandor de la chimenea y el último aliento del atardecer se filtraran, trazando un camino de luz a través de las sombras del pasillo. Arthur permaneció en silencio, observando la escena. Bajo la antigua ventana arqueada, Eleanor y Leo estaban sentados juntos sobre un suave cojín de terciopelo. El suave resplandor del atardecer iluminaba el delicado perfil de Eleanor, resaltando su piel clara y su cabello castaño. Ella estaba inclinada hacia adelante, con el brazo izquierdo rodeando los hombros de Leo, mientras su mano derecha guiaba con suavidad los deditos del niño para dibujar al lobo de plata. «Mira, Leo», susurró Eleanor, «nuestro lobo de plata ya tiene un hogar cálido. Ya no tiene que estar solo bajo el viento y la nieve». Leo levantó la vista hacia ella y, entonces los labios del niño se curvaron en una sonrisa radiante, inocente y llena de absoluta confianza. De pie en el gélido pasillo, Arthur sintió que una repentina opresión le apretaba el pecho. Una emoción intensa, a la vez dolorosa y cálida, inundó el corazón del duque, un hombre conocido por su frialdad y su carácter endurecido. Su corazón, cerrado durante mucho tiempo por el trauma de Waterloo y el amargo duelo por la pérdida de los suyos, sintió ahora una tibieza suave que derretía sus bordes congelados. Observó a Eleanor, la dama repudiada por la sociedad a la que él había acogido solo por un acuerdo matrimonial pragmático, usando su infinita paciencia y amor para sanar a su sobrino herido. Ella no hacía grandes alardes, simplemente, con total serenidad, aportaba calidez y vida a su oscura mansión. Arthur apretó el puño, reprimiendo la oleada de emociones que le embargaba. Un sentimiento extraño y dulce comenzaba a echar raíces en su alma. Se dio cuenta de que la presencia de Eleanor Vance en Ravenwood no era ya una simple obligación o un frío contrato matrimonial. Ella se había entretejido en la trama de su vida. Arthur permaneció en silencio entre las sombras, contemplando la sonrisa de Leo y la mirada tierna de Eleanor, antes de darse la vuelta en silencio, llevando en su corazón una esperanza nueva y frágil, nacida en medio del desolador invierno de Yorkshire. Capítulo 7. El desportar de la calidez. El invierno de Yorkshire descendió con ferocidad, con tormentas de nieve aullantes que azotaban la fachada de piedra de Ravenwood. Sin embargo, dentro de la mansión, el tiempo parecía ralentizarse bajo el suave resplandor de las velas y la modesta calidez que ofrecía la antigua chimenea. La cena en el gran comedor fue notablemente silenciosa. En los extremos de la vasta mesa de roble se sentaban sus únicos ocupantes. Arthur, con su imponente figura parcialmente oculta por las sombras, ocupaba la cabecera. Eleanor estaba sentada justo enfrente, luciendo elegante en un sencillo vestido de seda verde musgo. Los únicos sonidos en la sala eran el crepitar de la leña y el suave tintineo de los cubiertos. Entre ellos, no obstante, un hilo invisible de conexión se tensaba, vibrando con cada respiración que tomaban. Arthur alzó su copa de clarete, dirigiendo su mirada sigilosamente hacia Eleanor a través de la luz vacilante de las velas.
Ella cenaba con una gracia serena, con movimientos refinados, sin mostrar nada de la inquietud o el miedo que las damas de la alta sociedad londinense solían mostrar en su presencia. Desde el día en que Eleanor puso un pie en la mansión, Ravenwood había experimentado una extraña transformación. Ella había puesto orden en los caóticos libros de cuentas, se había ganado el respeto silencioso de los sirvientes y había devuelto una sonrisa genuina al rostro de su sobrino Leo. Ella era como un rayo de luz cálida, derritiendo poco a poco la escarcha que había envuelto esta fortaleza de piedra durante años. Al sentir su mirada, Eleanor levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la luz de las velas, iniciando un diálogo silencioso de entendimiento entre dos almas afines. Eleanor notó el profundo agotamiento grabado en los rasgos de su esposo. La cicatriz dentada en su mejilla izquierda parecía más inflamada de lo habitual, y sus anchos hombros estaban tensos bajo la chaqueta oscura. Ella sabía que su antigua herida de guerra estaba revelándose, palpitando con un dolor intenso debido al frío de Yorkshire, pero su orgullo feroz jamás le permitiría mostrar vulnerabilidad ante nadie. Ella le ofreció una sonrisa dulce y comprensiva. Arthur sintió una opresión en el pecho. Bajó la copa rápidamente y desvió la mirada para mantener su máscara de frialdad. Cuando terminó la cena y Arthur hizo una inclinación para retirarse a su despacho, ella observó sus pasos pesados y cómo su mano izquierda se presionaba instintivamente contra el costado para mitigar el dolor. Ya entrada la noche, la tormenta de nieve aullaba afuera. Eleanor yacía en su cama en la torre este, incapaz de dormir, con la mente llena de imágenes de Arthur sufriendo en silencio. Comprendía demasiado bien lo que significaba sobrellevar el dolor en soledad. Durante aquellos largos años en la buhardilla del refugio de Vance Manor, se vio obligada a vendar sus propias heridas emocionales sin nadie con quien compartir su carga. Poniéndose una capa gris, llevó una vela hasta la cocina del sótano. Tras lograr que las brasas hirvieran agua, seleccionó manzanilla, menta y jengibre de la caja de madera donde guardaba los recuerdos de su madre para preparar una infusión caliente. También preparó una compresa de lino, empapándola en agua tibia antes de escurrirla y colocarla en la bandeja junto a la tetera. Al llevar la bandeja al despacho de Arthur en el ala oeste, notó una pequeña rendija de luz bajo la puerta y llamó suavemente. Al no recibir respuesta, dijo en voz baja: «Su gracia, soy Eleanor. Le he traído un poco de té caliente». Una voz ronca y agotada respondió desde dentro: «Pasa». El despacho, abarrotado de volúmenes antiguos, estaba iluminado solo por el tenue brillo ámbar de una lámpara de aceite. Arthur estaba sentado junto a una chimenea apagada, vestido solo con una fina camisa de lino blanco. Su mano derecha estaba apretada con fuerza sobre su hombro izquierdo, donde se encontraba la cicatriz irregular de Waterloo. El sudor perlaba su frente mientras apretaba los dientes para soportar la agonía. Cerca, una copa de brandy a medio terminar daba fe de su intento por ahogar el dolor en alcohol, aunque solo había conseguido que sus ojos lucieran cansados y enrojecidos. Arthur se enderezó de inmediato, intentando ocultar la cicatriz mientras retomaba su porte frío. «Duquesa, es demasiado tarde para que deambule por los pasillos». No debió venir. Eleanor dejó la bandeja sobre el escritorio y se arrodilló junto a su sillón, mirándolo directamente a los ojos. No podía dormir sabiendo que soportaba tanto dolor a solas. «Por favor, permítame ayudarle a aliviar la tensión de sus hombros». Arthur se estremeció, tensando el hombro mientras una nueva ola de dolor lo invadía. «No es necesario, Eleanor. Ningún remedio puede curar esta vieja herida de Waterloo. Me he acostumbrado a sobrellevarla solo durante muchos años. Vuelva a sus habitaciones. Puede que lo haya sobrellevado solo durante muchos años». Arthur, respondió Eleanor con suavidad, usando su nombre de pila en lugar de su título formal. Sus ojos gris ceniza brillaban con una sinceridad absoluta. «Pero ya no está solo. Ante la ley somos marido y mujer. Permítame cuidarle». Sus palabras sosegadas resquebrajaron la prolongada terquedad de Arthur.
En su mirada no había nada de la lástima fingida o la repulsión que la alta sociedad de Londres solía reservar para su desfiguración, solo una profunda y sincera preocupación. Lentamente, Arthur bajó la mano, permitiendo que sus hombros tensos se relajaran. Eleanor aplicó con delicadeza la compresa tibia impregnada de hierbas sobre su hombro izquierdo. A medida que el calor reconfortante penetraba en su piel, Arthur soltó un largo y entrecortado suspiro de alivio, cerrando los ojos y recostando la cabeza contra el sillón. Las manos pequeñas y delicadas de ella presionaban la tela con destreza, enviando una calidez sanadora a través de su cuerpo entumecido. «Beba un poco de este té de manzanilla y jengibre, le ayudará a calmar su ánimo», dijo Eleanor, sirviendo el líquido ámbar en una taza de porcelana. Arthur lo tomó y bebió el brebaje caliente. La sutil dulzura se mezcló con el picante del jengibre y, junto con el calor de la compresa, comenzó a disipar el frío cortante. «Gracias», murmuró Arthur, con voz baja. «Una noche de invierno como esta me devuelve a los días más oscuros de mi vida». Eleanor acercó una silla para sentarse a su lado, escuchando en un cómodo silencio. En Waterloo, comenzó Arthur, con la mirada fija en la lámpara de aceite. La noche anterior a la batalla fue amargamente fría y lluviosa, y luego se desató el infierno de la artillería. Cuando recibí el disparo y caí en el barro, creí sinceramente que moriría allí, completamente solo. Sobreviví, pero solo para cargar con esta cicatriz. A mi regreso a Londres, la alta sociedad me miraba como a un monstruo y las damas me evitaban. Por eso me retiré a Ravenwood, recluyéndome en mi propia soledad. Un profundo dolor de empatía se agitó en el pecho de Eleanor. Colocó su mano sobre la de él. «Ellos no eran dignos de usted, Arthur. Esta cicatriz es la insignia de un héroe valiente, no la marca de un monstruo. Es parte del hombre resiliente al que he llegado a apreciar». Arthur se quedó inmóvil y luego giró la palma para estrechar con firmeza la mano de ella. Por primera vez en años, alguien comprendía realmente su dolor. «¿Y qué hay de usted?», preguntó Arthur con suavidad. «¿De dónde sacó tal fortaleza?». Eleanor bajó la cabeza, y una sombra de dolor pasado cruzó su rostro. «Mi resiliencia se forjó en la soledad, Arthur. Tras la muerte de mi madre, Vance Manor se convirtió en un lugar de pruebas oscuras e interminables. Mi padre era demasiado débil para impedir que mi madrastra y Clara me desterraran a una buhardilla helada. Me dejaron gestionar las cuentas de la hacienda yo sola, luchando por mantenernos a flote mientras mi padre malgastaba nuestra riqueza restante en las mesas de juego. La pequeña caja de madera con los recuerdos de mi madre fue lo único que preservó mi dignidad bajo la fría luz de una sola vela. Juré que nunca dejaría que quebrantaran mi espíritu». Arthur le apretó la mano, lleno de una profunda reverencia por la mujer frágil que había soportado tanta crueldad. Dos almas marcadas por el dolor finalmente habían encontrado consuelo la una en la otra en Ravenwood. «Ambos hemos conocido inviernos amargos», murmuró Arthur, con los ojos brillando con una calidez completamente nueva. «Pero esta noche siento un calor verdadero». Eleanor sonrió. En la quietud del estudio, el abismo entre el formidable duque y su esposa, atada por la deuda, se disolvió. En medio del gélido invierno de Yorkshire, un entendimiento silencioso estaba encendiendo una llama de afecto, derritiendo lentamente el hielo que había aprisionado sus vidas durante tanto tiempo. Capítulo 8. Protegiendo a los arrendatarios. Una ventisca brutal proveniente del norte barrió el agreste valle de Yorkshire. El viento aullaba a través de las grietas de piedra del castillo de Ravenwood, azotando la nieve blanca contra los ventanales altos y arqueados. Dentro, aunque los hogares ardían con intensidad, el frío aún se filtraba por los pasillos de piedra gris. Eleanor Vance estaba junto a la ventana de la biblioteca, envolviéndose bien en su cálida capa de lana, mientras contemplaba la nieve segadora que se tragaba las colinas distantes. Desde que se convirtió en duquesa, había pasado horas revisando los libros de contabilidad de la propiedad, solo para descubrir que la antigua ama de llaves, la señora Gable, había descuidado las reparaciones de las casas de los arrendatarios del sur para llenarse los bolsillos.
sabiendo que esos techos de paja podridos nunca resistirían una tormenta. Eleanor tenía la intención de proponerle las reparaciones a Arthur, pero la tormenta se desató antes de que pudiera hablar. Sus temores se hicieron realidad cuando el señor Harrison, el administrador de la propiedad, entró en la habitación con el rostro pálido por el frío y una creciente ansiedad. «Su gracia», dijo Harrison con la voz temblorosa, «el alud de nieve en el sur ha colapsado los techos de 5 hogares. Muchos otros están en un estado de deterioro grave, dejando a los ancianos y niños pequeños apiñados bajo lonas andrajosas en medio de la nieve intensa. La situación es mucho peor de lo que habíamos previsto». Eleanor preguntó de inmediato, «¿Acaso el duque aún no ha regresado de York?» «Su gracia, su excelencia viajó a York por asuntos urgentes», respondió Harrison, retorciéndose las manos. «La nieve profunda ha bloqueado los caminos, impidiendo que los caballos viajen con rapidez. Pasarán al menos 2 días antes de que regrese. Me temo que debemos esperar a su orden firmada para liberar los fondos, ya que el empleado de la tesorería se niega a desembolsar ni un centavo sin ella». «2 días», intervino Eleanor, con la voz cargada de determinación. «Para entonces se habrán congelado. No podemos permitir que vidas humanas sean rehenes de la simple burocracia. Yo asumiré la responsabilidad». Abrió un cajón y sacó una caja de ébano que contenía 500 libras de su asignación personal, el dinero que Arthur le había concedido al casarse. Recordó sus palabras. «Este es tu propio dinero, Eleanor. Tienes total autoridad sobre él, sin necesidad de consultar a nadie. En Londres, tal suma apenas compraría unos cuantos vestidos de baile extravagantes, pero aquí, en el empobrecido Yorkshire, era una fortuna capaz de comprar materiales para salvar a 100 almas. «Usaré este dinero», declaró Eleanor, colocando los billetes sobre el escritorio. «Señor Harrison, tome esto para comprar madera de roble y paja seca de inmediato. Contrate a los mejores carpinteros para reconstruir las casas de los arrendatarios sin demora. Ravenwood pagará el doble de salario a cualquier hombre dispuesto a trabajar con este tiempo». Harrison jadeó de asombro, «Pero su gracia, este es su dinero personal. Su excelencia seguramente no desearía. El dinero solo tiene valor cuando preserva la vida humana», respondió Eleanor, con un tono que no admitía réplicas. «En ausencia del duque, es mi deber proteger a su gente. Vaya de inmediato, señor Harrison. No permitiré que nadie perezca por el frío en esta propiedad». Una vez que Harrison se fue, Eleanor ordenó a las cocinas preparar grandes calderos de caldo de carne caliente, mientras reunía mantas abrigadas y viejos abrigos de lana para cargarlos en el carruaje. Estaba decidida a ir al lugar ella misma, negándose a permanecer cálida y ociosa dentro de los muros del castillo. El carruaje partió hacia la aullante ventisca. Eleanor llevaba una sencilla capa gris, envolviéndose un pañuelo grueso para cubrir su cabello dorado, ignorando las protestas de los sirvientes. Comprendía que una verdadera duquesa debe estar con su gente cuando la tormenta desciende. En la ladera sur, la escena era lamentable. La nieve mezclada con la tierra formaba un lodazal sucio y helado. Los techos colapsados exponían los interiores gélidos y los arrendatarios, vestidos con harapo, se apiñaban bajo los robles, abrazando a sus hijos temblorosos para protegerlos del viento. Eleanor bajó del carruaje. Sus botas se hundieron en el barro congelado. Junto con los sirvientes, llevó el caldo caliente a los pocos porches intactos, sirviéndolo ella misma en manos temblorosas. Su gentileza los dejó sin palabras. La dama de alta alcurnia, acostumbrada a las mejores sedas, ahora estaba en el barro, con sus faldas sucias, pero su sonrisa permanecía cálida y llena de gracia. Gracias a sus fondos, la madera y la paja llegaron rápidamente. Equipos de obreros trabajaron con urgencia para levantar las estructuras de las casas bajo la dirección de Harrison. La presencia de Eleanor brindó un inmenso aliento. Los rudos hombres de Yorkshire, que durante mucho tiempo habían desconfiado de la aristocracia de Londres, ahora la miraban con profunda reverencia, trabajando incansablemente a pesar de la nieve cortante que les picaba en el rostro.
visitó la deteriorada escuela del pueblo en el cruce de caminos. Al ver el aula helada y al empobrecido maestro, el señor Benson, tratando desesperadamente de salvar libros empapados, Eleanor dijo suavemente: «Señor Benson, financiaré las reparaciones de la escuela y pediré 100 libros nuevos. A partir de este mes, Ravenwood le proporcionará un estipendio anual de 20 libras, para que pueda enseñar sin preocupaciones financieras». «No». Los ojos del señor Benson se llenaron de lágrimas. «Que Dios la bendiga. Su gracia, es usted un ángel enviado para salvar este valle». Mientras tanto, en el camino cubierto de nieve que conducía a Ravenwood, Arthur Pendleton cabalgaba furiosamente. Al escuchar los informes sobre la ventisca que devastaba la propiedad, sus pensamientos se centraron únicamente en Eleanor, la esposa con la que se había casado para salvar su honor, pero que ahora había ocupado un lugar profundo e irreemplazable en su corazón. Ignorando el peligro, Arthur cabalgó durante toda la noche. Se culpaba a sí mismo por no haber estado presente antes, temiendo que Eleanor, acostumbrada al lujo del sur, entrara en pánico ante un invierno tan duro en el norte. Al entrar en el pueblo del sur, Arthur tiró de las riendas, atónito. En lugar de caos y ruina, contempló un bullicioso sitio de construcción en medio de la nieve que caía. El sonido de los martillos resonaba junto a hogueras encendidas, y en medio de la multitud la vio a ella. Eleanor, vestida con una capa de lana oscura manchada de barro, estaba arrodillada en la tierra empapada, sosteniendo a una niña asustada de 5 años contra su pecho. Ella misma envolvía los hombros de la pequeña con su propia bufanda de lana cálida, acariciándole el cabello y murmurando consuelos dulces. Su rostro estaba sucio, sus manos rojas por el frío, pero sus ojos brillaban con una luz pura y santa. Estaba usando su propio calor para reconfortar a la niña. Arthur se quedó helado, cautivado por la escena. El orgulloso corazón del veterano de Waterloo se hinchó con una calidez profunda y dolorosa. Las debutantes de Londres solo conocían los bailes frívolos y las pretensiones altaneras. Incluso su difunta esposa nunca había puesto un pie en este pueblo empobrecido. Sin embargo, Eleanor estaba allí, brindando esperanza a los pobres con sus propias manos y su espíritu generoso. Ella era la verdadera y más merecedora duquesa de Ravenwood. Arthur desmontó y caminó a través del barro hasta su lado. Eleanor levantó la vista y divisó su rostro cubierto de nieve. «Arthur, ¿has regresado?». Intentó levantarse, pero sus rodillas, rígidas por estar arrodillada en el barro congelado, temblaron. Arthur la tomó por la cintura, levantándola con firmeza. Sus manos cálidas acunaron su rostro, limpiando suavemente una mancha de barro. La mirada que fijó en ella estaba llena de una ternura sin precedentes. «¿Por qué estás aquí fuera con este tiempo tan terrible?», murmuró con la voz cargada de preocupación. Eleanor lo miró directamente a los ojos. «Porque me necesitan, Arthur. Son tu gente y, por lo tanto, son mi familia. He usado mi dinero personal para ayudar a reconstruir sus hogares. Solo espero que no pienses que soy demasiado presuntuosa». Arthur la miró en silencio, sus gélidos ojos azules derritiéndose con un afecto repentino y feroz. Se desabrochó su grueso abrigo de lana negra, lo puso sobre los hombros de ella y la atrajo contra su pecho ante toda la multitud. «¿Qué te considero presuntuosa?», susurró Arthur. «Debo agradecerte, Eleanor. Has calentado esta tierra helada, y mi propio corazón también. Eres la única duquesa que Ravenwood tendrá jamás. Desde este día en adelante, tu palabra en esta propiedad es mi comando». Eleanor apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón y absorbiendo el calor de su abrazo. Por primera vez, sintió que Ravenwood era verdaderamente el hogar al que pertenecía. Los arrendatarios de los alrededores inclinaron la cabeza en silenciosa reverencia ante su duque y duquesa. Sabían que bajo la guía de Eleanor, sus vidas comenzarían un capítulo nuevo y más cálido. Capítulo 9. La cena de invierno en Yorkshire. El gran salón de la mansión de Ravenwood resplandecía bajo el calor de 100 velas de cera de abeja, proyectando largas sombras contra las antiguas paredes de piedra y los ricos tapices tejidos.
Sobre la larga mesa de comedor de roble oscuro, los candelabros de plata se reflejaban brillantemente en el cristal tallado y la fina porcelana. Las notas suaves y elegantes del arpa y el violín flotaban en el aire, mezclándose con los susurros educados y las risas contenidas de la nobleza reunida. Fue el banquete más grandioso organizado en Ravenwood en más de una década, meticulosamente preparado por Arthur para presentar a él, su recién casada esposa, como la legítima duquesa de Yorkshire. Eleanor estaba de pie junto a Arthur en la entrada, con la mano descansando suavemente sobre su brazo. Lucía un vestido de gala de satén verde esmeralda que realzaba la delicada caída de sus hombros y su piel clara. Llevaba el cabello oscuro recogido en un peinado noble, dejando algunos rizos suaves que enmarcaban su rostro fino. El collar de esmeraldas, una reliquia familiar que Arthur le había regalado, brillaba intensamente bajo la luz de las velas, un testimonio impresionante de su nueva posición. Sin embargo, aunque Eleanor se esforzaba por mantener un aire de aplomo y confianza, Arthur aún podía sentir el leve y delatador temblor de sus dedos contra su manga. Él se inclinó, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo destinado solo a sus oídos. «Lo estás haciendo de maravilla, Eleanor. Mantén la mirada en alto. Eres la duquesa de Ravenwood, y nadie en esta sala tiene derecho a cuestionarlo». Eleanor levantó la vista, encontrándose con sus profundos ojos grises, normalmente tan fríos, pero ahora llenos de una calidez tranquila y tranquilizadora. Ella sintió levemente, tomando aire para recuperar la compostura. «Gracias, Arthur. Es solo que no me había puesto ante tantas miradas escrutadoras desde la ruina en Londres». «Esto no es Londres», respondió Arthur, mientras su oscura mirada recorría el salón. «Esto es Yorkshire, mi dominio, y aquí todos se inclinarán ante ti, la nobleza de Yorkshire, conocida por su orgullo y su profunda desconfianza hacia los sureños, pronto se dejó desarmar por la gracia y los refinados modales de Eleanor. Ella conversó con Lady Danbury sobre obras de caridad y debatió sobre nuevos métodos agrícolas con Lord Melton. Su intelecto y su calidez genuina conquistaron incluso a los invitados más críticos. Arthur permanecía a su lado, lanzando ocasionales comentarios agudos y cortantes, pero, en su mayor parte, simplemente la observaba en silencio. Un orgullo sereno y una calidez inusual se abrían paso en su corazón, antes tan hermético. La cena transcurrió sin fallos, con exquisitos platos y vino que no dejaba de servirse. El agradable tintineo de las copas de cristal armonizaba con la animada charla. Eleanor sintió que la pesada carga que oprimía su pecho comenzaba a disiparse. Miró a Arthur. Aquel hombre del que se rumoreaba que era una bestia despiadada, ahora levantaba cortésmente su copa ante los lores locales para asegurar el lugar de ella entre ellos. Una emoción dulce y desconocida comenzó a florecer en su corazón. Pero esta serenidad no estaba destinada a durar. Mientras la cena llegaba al postre, las grandes puertas de roble se abrieron de golpe con un estruendo violento. La abrupta conmoción hizo que los violines enmudecieran y todas las miradas del salón se dirigieran hacia la entrada. Thomas Thorne y Clara irrumpieron en el lugar, luciendo completamente desaliñados a pesar de sus intentos por vestir ropas finas. Desde que Arthur había congelado sus bienes tras su traición, se habían hundido en la ruina absoluta, perseguidos sin tregua por sus acreedores. Al huir a Yorkshire con la esperanza de pedir clemencia o recurrir al chantaje, el amargo resentimiento, al enterarse de que Arthur ofrecía una gran cena en honor a Eleanor, los había llevado a irrumpir por la fuerza en la mansión Ravenwood. Thomas Thorne dio un paso al frente con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre por la bebida. A su lado, Clara se aferraba a su brazo, con el cabello desordenado bajo un sombrero maltrecho y los ojos ardiendo de pura malicia, mientras observaba el magnífico vestido de Eleanor. «¡Oh, qué espectáculo tan espléndido!», se mofó Thomas, tambaleándose hacia la mesa principal. ¿El duque de Ravenwood organiza un banquete para presentar a su amada esposa? ¡Qué representación tan conmovedora!
Arthur se levantó, irradiando con su imponente figura una presencia asfixiante y amenazadora. «Thomas, ¿cómo te atreves a mostrar tu rostro aquí? ¿Y por qué no habría de hacerlo?» Rió Thomas con una bravuconería desesperada, señalando a Eleanor, cuyo rostro se había vuelto pálido. «Vine para asegurarme de que la nobleza de Yorkshire sepa exactamente a quién están brindando». Clara dio un paso adelante, con la voz destilando veneno. «Esa mujer es Eleanor Thorne, una criatura abandonada ante el mismo altar por su anterior prometido debido a las deudas de su familia. No es más que una mercancía que se ha vendido a la bestia para salvar a su padre de la prisión por deudas». Las palabras de Clara se clavaron como puñales en el corazón de Eleanor. El recuerdo agónico del día en que fue abandonada, las miradas burlonas y los susurros crueles de la alta sociedad londinense regresaron ahogándola. Debajo de la mesa, Eleanor apretó los dedos formando un puño, con los labios temblando mientras todo el color abandonaba su rostro. Un murmullo recorrió la asamblea. Los nobles locales comenzaron a cuchichear, diseccionando los sórdidos detalles de las deudas de la novia rechazada, murmurando que el hecho de que el duque de Ravenwood se casara con una mujer así era una mancha grave en su noble casa. Al sentir que el ánimo de la multitud cambiaba, Thomas se volvió más audaz y su voz se endureció. Arth no se casó con ella por afecto. No es más que una sórdida transacción. Arthur necesitaba un heredero y una pantalla para ocultar su rostro marcado, mientras que Eleanor necesitaba oro para rescatar a su familia de la prisión. Es un matrimonio de conveniencia y explotación mutua. La humillación pública hizo que Eleanor sintiera que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Quiso ponerse de pie y defenderse, pero se le hizo un nudo en la garganta. Los fantasmas de su pasado la asfixiaban, dejándola sintiéndose totalmente indefensa ante el duro juicio de la multitud. En ese preciso instante, una mano grande y cálida se deslizó bajo la mesa, sujetando con firmeza sus dedos temblorosos. Eleanor levantó la vista, asombrada. Arthur la miraba con una expresión inquebrantable, llena de protección absoluta y confianza resuelta. La calidez de su tacto se filtró en su piel, sirviendo como un ancla sólida que la mantuvo estable en medio del ojo del huracán. Arthur soltó su mano y se volvió hacia los dos intrusos. Su voz, grave pero cargada con la fuerza del trueno, silenció al instante los murmullos crecientes. «Basta». Se alejó de la mesa principal y avanzó directamente hacia los intrusos. La pura autoridad y la fría ira que irradiaba hicieron que Thomas retrocediera instintivamente. Su bravuconería se desvaneció, reemplazada por un miedo primitivo hacia el tristemente célebre y despiadado duque. «¿Te atreves a hablar de traición, Thomas?» Arthur soltó una carcajada gélida. «Fuisteis tú y Clara quienes malversaron los fondos, estafando a la familia de Eleanor. Ahora que sus activos han sido legalmente congelados, se escabullen como ratas de alcantarilla. No tienen derecho a estar en este salón, y ciertamente no tienen derecho a pronunciar el nombre de mi duquesa». Arthur volvió la mirada hacia los lores y damas reunidos. Sus ojos afilados como el pedernal los recorrieron, obligando a quienes cuchicheaban a bajar la cabeza con vergüenza. Eleanor no se vendió. Ella fue la única lo suficientemente valiente y genuina para entrar en Ravenwood. Nuestro matrimonio no requiere la validación de ninguno de ustedes. Ella es mi duquesa, la única dueña de esta propiedad. Cualquiera que se atreva a insultarla, me insulta a mí, y deberá rendir cuentas ante mí. La feroz declaración de Arthur silenció al instante todo juicio. Su defensa pública de Eleanor se alzó como el testimonio definitivo de su posición inexpugnable. Arthur hizo una señal a los lacayos que esperaban en los extremos del salón. «Retírenlos de Ravenwood y llamen al magistrado. Que los arresten por fraude y evasión de deudas». Los lacayos atraparon de inmediato a Thomas y a Clara. Thomas se resistía, gritando con voz ronca: «Arthur, no puedes tratar a tu propio primo de esta manera. Eleanor, te arrepentirás de este día». Clara lloraba histéricamente mientras era arrastrada fuera. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe, devolviendo al salón de baile a un silencio pesado y atónito.
Arthur se dio la vuelta y caminó directamente hacia Eleanor. Ante toda la asamblea, hizo una reverencia, levantando la mano de ella para depositar un beso reverente y tierno sobre sus nudillos. «¿Estás bien, Eleanor?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Eleanor, fruto de la pura emoción. Mirando al hombre que la había defendido tan incondicionalmente, ella presionó suavemente sus dedos, ofreciéndole una sonrisa dulce. «Estoy muy bien, Arthur. Contigo a mi lado, no temo a nada». Lord Danbury levantó su copa de cristal en alto. «Por la duquesa de Ravenwood. Por la paz de Yorkshire». La asamblea se hizo eco de inmediato del sentimiento, con sus voces elevándose en un brindis atronador que llenó el salón, mientras la música retomaba su alegre ritmo. La tormenta había pasado, y la posición de Eleanor en Ravenwood estaba ahora más segura que nunca, protegida por la feroz defensa y el amor incondicional de su duque. Capítulo 10. El reconocimiento supremo. El ambiente dentro del gran salón de baile del castillo Ravenwood se volvió repentinamente pesado, tan tenso que el simple choque de las copas de cristal bastaba para hacer sobresaltar a cualquiera. Bajo la luz del colosal candelabro, Eleanor permanecía sola, con el dobladillo de su vestido de seda azul pálido moviéndose ligeramente. Frente a ella estaban Clara Thorne, con un vestido de terciopelo rojo carmesí y el rostro contorsionado por los celos, y Thomas Thorne, el decadente noble con una mueca de triunfo. Habían elegido el momento de mayor concurrencia de la gala, cuando el salón estaba abarrotado, para acorralarla. «Mírenla», dijo Clara, proyectando su voz para asegurarse de que llegara a todos los invitados. La hija de un erudito sin un centavo de una provincia remota, que no es más que una institutriz contratada para cuidar al niño mudo de los Ravenwood, y se atreve a presentarse aquí bajo la apariencia de nuestra futura duquesa. Es un insulto absoluto a la nobleza. Thomas dio un paso al frente, mirando a Eleanor con desprecio de arriba abajo. En efecto, Eleanor Vance no es más que una impostora calculadora. Ha empleado las artimañas más engañosas para seducir a su gracia, el duque Arthur, explotando la inocencia del pobre pequeño Leo para infiltrarse en este castillo en busca de riqueza. Una mujer sin linaje, sin título y sin un solo centavo de dote. ¿Cómo podría ser digna de estar al lado del duque? Los susurros se elevaron como una corriente subterránea entre la multitud, y miradas críticas cayeron sobre Eleanor desde todos los ángulos. Apretando las manos bajo los pliegues de su vestido de seda, Eleanor sintió el aguijón de la humillación pública, pero su orgullo no le permitió flaquear. Mantuvo la cabeza en alto, encontrando la mirada de Thomas directamente. «No tengo nada que demostrarles, señor Thorne. Mi afecto por Leo es genuino. Su calumnia malintencionada solo deja al descubierto la absoluta miseria de su propio carácter». «Silencio», rugió Thomas, con el rostro encendido de ira. Levantó la mano, señalándola directamente a la cara. Antes de que pudiera golpearla, el sonido de unos pasos pequeños y apresurados resonó desde la gran galería, rompiendo la tensa atmósfera. Era Leo, vestido con un elegante traje de terciopelo negro. El pequeño corrió rápidamente a través de la multitud de aristócratas, que se apartaron con asombro. Leo se apresuró a llegar, y sus pequeñas manos se aferraron a las faldas de seda del vestido de Eleanor, situándose a la defensiva frente a ella como un caballero en miniatura. Miró hacia arriba, fulminando con la mirada a Thomas y a Clara, respiró hondo y habló con una voz infantil pero resuelta que resonó claramente por todo el salón. «Ella es mi madre, no hablen mal de mi madre». El salón de baile cayó en un silencio absoluto y atónito. Había pasado un año desde la muerte de la madre de Leo y el niño se había sumido en un mutismo total, dejando a los mejores médicos negando con la cabeza, impotentes. Pero ahora había hablado para defender a Eleanor, llamándola mi madre. Las lágrimas brotaron en los ojos de Eleanor. Se arrodilló, atrayendo los pequeños hombros de Leo a un abrazo estrecho, con la voz temblorosa. «Leo, estás hablando, mi pequeño tesoro». El niño susurró en respuesta: «Madre, estoy bien. Yo te protegeré». El color se esfumó del rostro de Clara Thorne, y su voz flaqueó cuando tartamudeó. «No, esto no puede ser. El niño es mudo.
En ese preciso instante, la señora Higgins, la ama de llaves de larga trayectoria del castillo Ravenwood, entró en el salón junto al severo mayordomo, el señor Gable, seguidos por una larga fila del personal doméstico de la finca. En silencio pero con determinación, marcharon hacia adelante, formando un muro formidable y solemne de apoyo directamente detrás de Eleanor y Leo, un testimonio silencioso de su absoluta lealtad. La señora Higgins hizo una respetuosa reverencia ante Eleanor y luego se volvió hacia Thomas y Clara con una mirada gélida. El castillo Ravenwood puede extender su hospitalidad a los invitados, pero nunca toleraremos a quienes insulten a nuestra futura duquesa. Desde el día en que la señorita Eleanor puso un pie en esta casa, ella ha devuelto la vida a la finca y ha sanado al joven maestro Leo. Para nosotros, ella es desde hace mucho tiempo la única dueña de Ravenwood. El señor Gable, el mayordomo, golpeó su bastón con firmeza contra el suelo de roble. La lealtad de la casa Ravenwood pertenece a Eleanor Vance. Cualquiera que la insulte declara la guerra al castillo mismo. Thomas Thorne soltó una carcajada áspera, intentando ocultar su creciente pánico. Absurdo. ¿Qué derecho tienen simples sirvientes a hablar? ¿Dónde está el duque? ¿Dónde está Arthur? Thomas Thorne. Una voz fría como la escarcha del invierno resonó desde la gran escalera. La multitud de invitados se apartó al instante. Arthur Vance, el duque de Ravenwood, descendía paso a paso, vestido con un elegante traje negro y una capa de terciopelo con ribetes de piel echada descuidadamente sobre los hombros. Su rostro estaba tan inexpresivo como el mármol tallado, y sus profundos ojos grises irradiaban una autoridad sofocante. Thomas tembló, pero se aferró a un último hilo de esperanza. Arthur, llegas en el momento perfecto. Mira cómo esta mujer pueblerina interrumpe tu hogar. Pero antes de que Thomas pudiera siquiera señalarlo con el dedo, Arthur recorrió la distancia con una velocidad aterradora. Su mano, fría e implacable como el acero, se cerró alrededor de la muñeca de Thomas, apretando con una fuerza aplastante que hizo que las articulaciones crujieran audiblemente. Haciendo una mueca de agonía, Thomas cayó de rodillas al suelo. Arthur miró directamente a los ojos aterrorizados de Thomas, y su voz profunda resonó por todo el salón. Ella no tiene necesidad de demostrar su posición a nadie aquí, porque desde este día en adelante, su posición soy yo. La declaración absoluta golpeó el salón como un rayo. Cualquier duda o desprecio persistente de los invitados aristocráticos se extinguió al instante. El duque más poderoso del reino había vinculado pública y oficialmente su propio honor y autoridad a esta mujer. Arthur soltó su agarre, lanzando a Thomas al suelo. Con calma, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un rollo de documentos de cuero negro asegurado con el sello de cera roja del alto tribunal y lo arrojó frente a Thomas. ¿De verdad creías que tus engaños financieros, tus apuestas fraudulentas y tus enormes deudas en los locales de juego de Londres podían ocultárseme? Thomas, esta es la orden oficial de embargo del alto tribunal. Desde hoy, la totalidad de la finca Thorne y todas tus tierras ancestrales son confiscadas y transferidas a la casa Ravenwood para saldar las deudas de juego que firmaste. Con dedos temblorosos, Thomas desenrolló el documento y su rostro se puso completamente pálido hasta quedar ceniciento. Murmuró con desesperación: No puede ser, la finca Thorne, mi herencia ancestral. Se acabó todo para ti, dijo Arthur con voz plana y definitiva. Tú y tu hermana ya no poseen ni un solo tallo de hierba en esta tierra. Al oír esto, Clara Thorne se desplomó por completo, enterrando su rostro entre las manos mientras lloraba en medio de una amarga humillación. Thomas miró a Arthur y luego a Eleanor, que permanecía orgullosa y sin doblegarse. Sabía que estaba totalmente derrotado. Bajo el peso de la mirada gélida de Arthur, Thomas se hundió de rodillas ante Eleanor, bajando la cabeza para pronunciar la humillante admisión: «Me inclino ante usted». Su gracia, la sumisión formal salida de la boca de su enemigo, puso fin a toda disputa. Arthur asintió brevemente. El señor Gable ordenó al instante a los lacayos que se adelantaran para escoltar a Thomas y Clara Thorne fuera del salón de baile
y expulsarlos del castillo Ravenwood en medio de los susurros despectivos de los invitados. Arthur se volvió hacia Eleanor. La escarcha de su rostro desapareció por completo, reemplazada por una mirada de infinita calidez y ternura. Inclinándose, levantó al pequeño Leo con un brazo, mientras su otra mano sujetaba los dedos suaves pero resistentes de Eleanor. «La tormenta ha pasado, mi Eleanor», dijo Arthur suavemente. «A partir de hoy, nadie volverá a hacerte daño a ti ni a nuestro hijo nunca más». Eleanor sonrió mientras sus lágrimas de felicidad captaban la luz. Apretó la mano cálida y callosa de él, mirando a Leo, que resplandecía de alegría. Afuera, las grises nubes invernales de Londres se habían dispersado por completo, dando paso a un cielo impecable. Los primeros rayos cálidos de la primavera temprana comenzaron a atravesar las vidrieras del castillo Ravenwood, proyectando una brillante luz dorada a través del vasto salón. El antiguo castillo, que había languidecido en la oscuridad y el frío durante todo un año, estaba ahora bañado en la luz cálida del amor, la sanación y la esperanza renovada. Tomados de la mano, la pequeña familia de tres caminó hacia adelante, hacia un futuro brillante y la felicidad completa que les esperaba.